Auspición. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Para dónde va Arena? De eso hablamos hoy en República. Bueno, dicen que equipo que gana no se cambia, pero en política se aplicará eso también. Pues para hablar de eso ya se encuentra con nosotros esta mañana el señor Jorge Velado. Él es el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional. Buenos días, don Jorge. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos televidentes. Aquí estamos, como siempre, para compartir con ustedes una mañana interesante. Bueno, en días recientes el doctor Norman Quijano afirmó que de repente usted debería deponer su cargo o pedir una licencia temporal mientras se lleva a cabo el proceso de elección de las nuevas autoridades del COENA. Han surgido ya otros nuevos candidatos, entre ellos el ex vicepresidente de Ideología, Ernesto Mason. Pero la pregunta es, don Jorge, ¿usted tiene intención entonces de dejar la presidencia del COENA? Vamos a ver, el trabajo del Consejo Ejecutivo Nacional no es administrar procesos internos. Ese es parte de un trabajo que el Consejo Ejecutivo Nacional tiene, pero yo diría que es una parte mínima, ¿verdad? Cada 2 años tenemos elección de COENA y cada 2 años con intermedio, ¿verdad? Tenemos elección de la otra parte de la organización, que es la comisión política. Pero eso no es lo único que el Consejo Ejecutivo Nacional hace. El Consejo Ejecutivo Nacional, por ejemplo, desde antes de que terminaran las elecciones, ahora en el mes de marzo, empezamos todo un proceso de planificación de los siguientes 4 años, que incluyen las elecciones del 2018 y las elecciones del 2019. Qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que organizarnos, qué cosas nuevas y diferentes, etcétera. Por lo tanto, el decir que una persona, olvidémonos del presidente, cualquier otro miembro del Consejo Ejecutivo Nacional, por el hecho que aspira a continuar dentro del Consejo Ejecutivo Nacional, se tiene que retirar, es totalmente equivocado, porque, insisto, no es el Consejo Ejecutivo Nacional su única función el administrar un proceso. Ahora, para este proceso específicamente, y yo tal vez me quiero ir un poco más para atrás, Carlos. El año pasado nosotros tuvimos un 5º Congreso Nacionalista. Ese 5º Congreso Nacionalista lo que hizo fue discutir 7 temas que anticipadamente la comisión, en donde no participé yo, sí participaron algunos miembros del COENA y otras personas que representaban alcaldes, diputados, estructura del partido, hacen una gira en los 14 departamentos y recogen cuáles son, digamos, las inquietudes más grandes que hay en ese momento en el partido. Y sacan como 7 grandes temas. Esos 7 grandes temas se llevan al Congreso, en el cual, dicho sea de paso, el Consejo Ejecutivo Nacional no participó. Nosotros como COENA nos quedamos afuera en otro salón en el hotel, porque no queríamos que se interpretara que la presencia nuestra en alguno de los 7 temas indicara que estaríamos tratando de inclinar las opiniones. En ese evento participaron, no sé, cerca de tal vez unas 500 personas, de todos los, representando a todos los sectores, a todo el territorio nacional, y fueron ellos los que nos dieron algunas indicaciones. En esa misma tarde nos entregaron al COENA las conclusiones, y más o menos un mes después, el 3 de mayo, llegamos a una asamblea general extraordinaria en donde esas conclusiones del Congreso se convierten en propuestas concretas y se le da una instrucción directa al COENA de que las eche a andar. Por ejemplo, una de ellas, que era la más urgente, llamémosle así, era cómo se iban a escoger a los candidatos a diputados y alcaldes para la elección del 2015. Inmediatamente el COENA le da prioridad a eso, y de hecho la Asamblea le pide al Consejo Ejecutivo Nacional que le dé prioridad y que haga un reglamento
digámoslo así, para una única vez, que sería el 2015, y luego se trabaje uno para de ahí en adelante las próximas elecciones. Yo me atrevería a decir, Carlos, que nuestros correligionarios fueron sumamente sabios en haber hecho esas recomendaciones, porque los resultados de esta elección, en la cual ganamos 35 diputados y ganamos 132 alcaldías, en gran medida obedecen a esa apertura que tuvimos, que no fue un invento del Consejo Ejecutivo Nacional, fue un mandato del Quinto Congreso, que luego, como repito, se convierte en una Asamblea General Extraordinaria. Esa apertura que se mostró, gracias a esta inquietud, ahora nos ha permitido volver a ser la primera fuerza política. Tenemos en la Asamblea Legislativa 18 nuevos diputados, entre los cuales 2 de ellos ya habían sido diputados anteriormente. Pero vaya, quedémonos con 16. Es prácticamente la mitad. La mitad de los diputados de Alianza Republicana Nacionalista son hombres y mujeres jóvenes y algunos no tan jóvenes, pues experimentados, que están haciendo un excelente equipo con los que quedaron del periodo anterior, y ahí estamos viendo los resultados también en la Asamblea Legislativa de ese tremendo trabajo que están haciendo allá adentro. Ahora, si le entiendo bien, básicamente con esta serie de movimientos y reuniones y el Congreso, lo que lograron es, digamos, ordenar la casa, mantener a los correligionarios del Partido Arena contentos, y de esa manera lograron cohesión que les permitió que trabajaran como una maquinaria bien afinada para ganar la elección, porque hay que decirlo, Arena ganó la elección, logró más votos generales, recuperó alcaldías y también tiene más diputados. Ahora, entiendo también el punto del doctor Quijano, que puede decir, bueno, pero si Perdón, pero debo de aclarar que el Congreso no se hizo para mantener contento a nadie, Carlos. El Congreso se hizo porque un partido político debe todo el tiempo estar pensando cómo se va a renovar. Es decir, la mejora continua, llamémosle así, ya que es un término que se ha ocupado mucho en los últimos 20 años, la mejora continua también se aplica a un partido político. Y después de cada elección, después de cada evento electoral, es necesario entender las cosas buenas, las cosas malas y las cosas feas. Y un partido político no puede tener buenos resultados si no escucha a sus bases. El partido lo que hizo fue escuchar a las bases. Las bases se manifestaron, pero no para que estuvieran contentas, insisto, sino para que nos ayudaran a darle el rumbo que el partido debería de tener. Y al final de cuentas, el rumbo se ha dado y ahí están los resultados. Ahora, es precisamente el punto del doctor Quijano, de que él dice haber escuchado imagino, buena parte de las bases y que están buscando cambios en el COENA. Entiendo el punto del doctor Quijano, que dice que si usted de repente está en la presidencia del partido, puede ser que hay una preponderancia sobre su persona o que se prevalezca el cargo para, digamos, hacer campaña interna para lograr reelegirse. Bueno, primero, antes que nada, quiero decir que la Asamblea Extraordinaria del mes de mayo nos da un mandato de hacer un reglamento interno para elegir al Consejo Ejecutivo Nacional y su presidente. Ese reglamento interno, el día lunes de esta semana, se acordó en el Consejo Ejecutivo Nacional quiénes son las personas que van. Y voy a leer textualmente el acuerdo. Dice: el Consejo Ejecutivo Nacional, en sesión de este día, acordó conformar una comisión que elaborará el reglamento para elegir el Consejo Ejecutivo Nacional y a su presidente, en base a lo acordado en la Asamblea General Extraordinaria del 3 de mayo del 2014, para ser presentado a la Comisión Política, porque eso es lo que dice el acuerdo. Será la Comisión Política entonces la que dará sus observaciones, comentarios y al final la aprobación. Y es la Comisión Política la que dice: este es el reglamento. Al COENA lo que le corresponde es hacer. Obviamente yo me he separado de esta comisión, porque yo sí tengo un interés directo. Yo sí lo he dicho claramente. He dicho: voy a buscar la reelección como presidente del Consejo Ejecutivo Nacional, y por lo tanto considero que, de acuerdo a lo que dice el Código de Ética en su numeral número 8, que dice: nos abstenemos de participar en la toma de decisiones en las que podamos tener algún conflicto de interés. Yo considero que para mí es un conflicto de interés ser parte de las personas que hagan el reglamento,
porque, no sé, yo sí soy una parte interesada. Entonces, ¿quiénes están conformando esta comisión? Esta comisión la están conformando aquellos miembros del Consejo Ejecutivo Nacional que no pudieran tener ningún conflicto de interés porque no tienen, digamos, o por lo menos no ha manifestado claramente, y si alguno de ellos lo hace, pues habrá que separarse de dirigir el Consejo Ejecutivo Nacional. Y estas personas también tienen claro de que hay una duda muy grande, y la duda muy grande es ¿qué es un doble cargo? La Asamblea General, y luego la Asamblea General, en base a lo que dijo el Quinto Congreso, habla muchas veces de que no deben de haber dobles cargos, pero no define qué es un doble cargo. Entonces, lo que a esta comisión le corresponde también es hacer la consulta de qué es un doble cargo, y la consulta, al leer los estatutos, todo indica que a quien hay que hacerle dicha consulta es al Tribunal de Ética del partido, que es el que dirime cuando hay dudas. Entonces, la comisión, de las primeras cosas que va a hacer, que lo acordamos el lunes, es buscar la interpretación que es un doble cargo, y ya aclarado que es un doble cargo, entonces hará un reglamento para no dejar, digámoslo así, por fuera a nadie de lo que... ¿Quiénes conforman esa comisión? Esa comisión la conforma, en el orden, Celina de Ávila, que es la coordinadora y vocera porque es la persona de mayor rango en el Consejo Ejecutivo Nacional. Una de las vicepresidentas, Hugo Barrera, Rodrigo Molina, Mauricio Interiano, Leonín Vicar de Valdés, Alberto Romero y Milagro Navas. Alguien puede preguntar, bueno, pero ¿y Alberto Romero no pudiera tener un conflicto de intereses porque él es diputado, o doña Mila porque ella es alcalde? En este caso no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la Asamblea General aprueba a estas personas o a cualquiera que sea adentro del COENA, en el caso de Alberto Romero y Milagro Navas, es decir, específicamente el director de Asuntos Municipales y el director de Asuntos Legislativos, son por designación, es decir, el director de Asuntos Legislativos en el COENA es el jefe de la fracción legislativa. El director o directora de Asuntos Municipales es un alcalde a propuesta de los alcaldes. Entonces ellos no tienen conflicto, porque ellos no van a ir a una elección. Entonces estas 7 personas son los que van a trabajar esto, lo van a pasar en su momento. Yo ahí ya no me meto, ya el lunes se tomó la decisión, yo no he vuelto a hablar con ninguno de ellos sobre cómo van, no tengo idea si ya se reunieron, cuándo se van a reunir, cuál va a ser el procedimiento, cuándo se van a reunir y si es que se van a reunir con el Tribunal de Ética. Entonces, en esa parte yo sí me he apartado, insisto, porque sí considero que se pudiera interpretar como un conflicto de intereses, porque yo he manifestado públicamente que sí estoy interesado en continuar al frente del partido. Ok, quiero que escuchemos, señor Velado, las palabras también de uno de los principales interesados en también optar al cargo de presidente del COENA. Escuchemos al diputado Ernesto Mason. Es un honor que gente del partido, gente con trayectoria larga en el partido, me considere como una de las opciones para poder presidir el partido. Y esa es una ventaja que se tiene en Arena, que hay muchos liderazgos dentro del partido que reúnen las cualidades y tienen las capacidades para poder dirigir el partido en un momento dado. De lo que se trata es de hacer las consultas a las bases, a las estructuras del partido, para ver qué tipo de liderazgo es el que se necesita para un momento determinado. Bueno, estas declaraciones, por cierto, son cortesía de los amigos del periódico digital El Blog. Ahora, además de Ernesto Mason, se menciona también a la diputada Ana Vilma de Escobar. Pero perdón, tal vez vale la pena aclarar, porque Ernesto lo ha dicho, lo ha dicho en varios medios de comunicación, de que él no ha decidido si va a participar. Sin embargo, yo coincido totalmente con él. Nosotros en Arena tenemos una gran ventaja, y la ventaja es que hay suficientes liderazgos para ocupar diferentes puestos, no solo en el Consejo Ejecutivo Nacional, sino en la Comisión Política, en el Tribunal de Ética, en el Consejo Asesor, porque el partido tiene diferentes instancias. Qué triste fuera que en Arena no hubiera más que una sola persona que estuviera con la intención de ser presidente o vicepresidente del partido. ¡Ay! Y por cierto, tal vez una cosa que no dije es que para nosotros en Arena, el que haya diversidad de opiniones no es nada más y nada menos que un reflejo de la democracia que se vive internamente en el partido. Nosotros como Arena
No vamos a expulsar a una persona, como sí lo han hecho en otros partidos, porque disienta o difiera de la opinión de otros dirigentes del partido. Lo único que sí lo hacemos, como lo dice el punto 9 del Código de Ética, que es actuamos de manera fraterna, con respeto y cortesía hacia los miembros del partido y abordamos nuestras diferencias utilizando los mecanismos internos establecidos. No me voy a molestar yo porque alguien no esté de acuerdo con una posición mía. Repito, la apertura que ha habido en el partido ha permitido que se viva la democracia interna. Y esa es una cosa que en lo personal ha sido un compromiso que lo he vivido y lo he promulgado. Hemos sido parte directa de la separación de poderes en el partido. Años atrás decidimos que ya no iba a haber solo un Consejo Ejecutivo Nacional, sino que además un Tribunal de Ética, que sería el equivalente, digamos, a uno de los 3 órganos del Estado, que sería la parte jurídica, digamos, el COEN, el Ejecutivo, y el Legislativo tendría que ser la Comisión Política. Fuimos parte de eso. Bueno, Ernesto fue parte de eso. Con Ernesto hemos compartido 5 años en el Consejo Ejecutivo Nacional. Entonces nosotros promulgamos eso, nos interesa que, por lo tanto, insisto, la diversidad de opiniones no es nada más y nada menos que el reflejo que en Arena sí se vive una democracia interna. Ok, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa y vamos a hablar un poco de temas legislativos cuando regresemos. Ya volvemos. Patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, hablemos ahora un poco de temas legislativos. Quiero que escuchemos, don Jorge, lo que dijo la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, cuando se trata de negociar con Arena. Escuchemos. Los de Arena dijeron aquí en el Pleno que esa sentencia lo que indica es que hay que negociar con Arena. Mire, es bien descarada la posición, ¿verdad? Porque ya es decir, esa sentencia los va a traer a mis brazos, cuando ellos están todos divididos y no hay ni con quién hablar ahí, pues. Si ellos están divididos, no son una contraparte válida. No se sabe si con Velado, si con Mason, si con Quijano, si con Ana Vilma. Son una desgracia ahorita de divisiones. Bueno, esa es la opinión de la presidenta de la Asamblea, don Jorge. Mire, la descarada es ella, ¿verdad? La presidenta de la Asamblea Legislativa no tiene ni siquiera la calidad moral, mucho menos la preparación para ser presidenta de la Asamblea Legislativa. Que no se le olvide a ella que ella está ahí por un voto de alguien que decidió votar con el FMLN y ponerla a ella de presidenta de la Asamblea Legislativa, algo así como lo que ha pasado con la FIFA, ¿verdad? Que salió un voto por ahí y ese voto es el que lo puso ahí. Es triste escuchar a una persona como ella que lo que está haciendo es agarrar el estilo que tenía el anterior presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, sumamente cuestionado, y que ahora lo han premiado con la posición de director general de Proesa. Imagínense ir a pedir a que la gente venga a invertir con ese currículum que él tiene, que con una actuación totalmente, diría así, poco transparente, que no solo llevó altos niveles de supuesta corrupción adentro de la Asamblea Legislativa, sino que también en su actuar como persona, aprovechándose de su cargo para comprar terrenos y otras cosas más. Pero la diputada Lorena Peña no tiene esa calidad. Ahora, ella habla de que estamos divididos. ¿Por qué lo dice? Porque al único partido que le conviene que Arena supuestamente se divida es a ellos. Pero yo le digo a ella, como lo acabo de decir aquí, presidenta de la Asamblea Legislativa, nosotros en Arena vivimos la democracia, nosotros permitimos la diversidad de opiniones, nosotros en Arena permitimos que entre nuestros diputados y entre la dirigencia también tengamos diferentes puntos de vista, y eso no quiere decir que no sabemos el rumbo y el objetivo que tenemos, diferente a su partido, que cuando aquellos han levantado la mano para pensar o manifestarse diferente a lo que piensa su dirigencia, lo que han hecho es expulsarlo. Y si no, veamos lo que dice la historia, pues cuánta gente que fue del FMLN, incluso excomandantes que pelearon la guerra, ahora ya no están en su partido, pues. Entonces, si ella quiere hablar, ya lo sabe, ahí en la Asamblea Legislativa hay un jefe de la fracción legislativa.
Si su secretario general quiere hablar, aquí está un presidente del partido que con mucho gusto lo va a hacer. Si su presidente de la República lo quiere hacer, también estamos listos para platicar. Lo que sucede es que ella no quiere aceptar que las únicas veces en donde supuestamente hay un diálogo es cuando el FMLN y el gobierno nos llaman para querer hablar de préstamos, nos llaman para querer hablar de que hay que darles más dinero. Eso no es dialogar, Carlos. Dialogar es sentarse y decir, bueno, ¿hacia dónde ve el país? Como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en Perú, y hacer un plan de nación y decir, sobre estos puntos vamos a trabajar. A eso es lo que nosotros nos referimos con el diálogo. No necesariamente a los 900 millones, que de eso podemos hablar y profundizar más si usted quiere. Ahora, básicamente, recuerdo uno de los tweets de uno de los diputados del partido del FMLN, Denis Córdoba, decía que lo que Arena no logra en el legislativo, estoy parafraseándolo, lo logra a través de la sala de lo constitucional, y tienen la impresión de que los 4 magistrados se reúnen con ustedes, o hablan por teléfono con ustedes, o se whatsappean con ustedes, o lo que sea, pero reciben órdenes. Mire, eso es totalmente falso. Yo diría que eso es incluso un insulto a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que han mostrado su total independencia. No hay nadie que los haya estado moviendo. Que ellos los quisieron mover y no pudieron es otra historia, porque se han oído muchas cosas que ha tratado de hacer la dirigencia del FMLN para que esto, señor. Y además no pueden hablar de esa manera. Yo lo decía también el domingo en un tuit. El presidente de la República no debería de atacar como ataca a la Sala de lo Constitucional. Si le hicieron un gran favor en las elecciones del año pasado, 2014, cuando la Sala no nos permitió abrir las cajas y recontar los votos. Si hubiese sido así, en este momento Salvador Sánchez Serén no fuera el presidente de la República. Lo acabamos de vivir hace mes y medio. Con solo abrir las cajas de San Salvador en las elecciones, encontramos 21,000 votos que no se habían contado, de los cuales 11,000 eran de Arena. Entonces, que no estén diciendo que nos están favoreciendo a nosotros. La Sala de lo Constitucional, gracias a Dios, se ha portado como se debe de portar y es total y absolutamente independiente. Que hay algunas cosas que no nos han gustado, a nosotros también hay cosas que no nos han gustado, pero eso no quiere decir que no las vamos a acatar. Ahora, el partido de gobierno insiste que está abierto para poder dialogar con ustedes. Ya en numerosas ocasiones, el diputado Ernesto Mason, por ejemplo, me ha dicho, mira, a nosotros nos incluyeron en el Consejo de Seguridad, pero solamente realmente no nos toman en cuenta, pero del otro lado me dicen lo que pasa es que el partido Arena simplemente no se toma en serio el Consejo de Seguridad. Entonces... No, la verdadera historia detrás de todo esto es que el presidente de la República en una reunión el 15 de agosto, me recuerdo precisamente la fecha, nos comentó, él estaba con el secretario Asbun, nos comentó de que él iba a empezar iba a tomar algunas acciones e iba a conformar algunos consejos, comenzando por el de la seguridad, luego uno de educación, me había hablado de algunos otros. Y lo que nos dijo es que los partidos políticos íbamos a estar involucrados en todos los consejos, porque esa era una manera también de escuchar los puntos de vista. En el Consejo de Seguridad a nosotros no nos invitaron. Prácticamente la participación que le ofrecieron a Arena era de oyente, digámoslo así. Fuimos nosotros en Arena, yo tengo copia de la carta en que le escribo al ex representante del PNUD, y le digo con copia al señor Asbun que vamos a involucrar a 5 personas y que las vamos a poner a trabajar en las mesas. Y hemos mandado a nuestra gente. Pero el Consejo de Seguridad, si bien es cierto, es una instancia en donde hay algún nivel de diálogo, no es un diálogo a nivel nacional, porque se está hablando de un tan solo tema. Cuando nosotros estamos hablando de un verdadero diálogo, Carlos, estamos hablando de un diálogo que nos lleve a tocar todos los temas que en este momento afectan a El Salvador. Obviamente la seguridad o la inseguridad es uno, pero también la generación de empleo. En este país, y aquí lo hemos hablado, son más o menos 65,000
crece en 65,000 personas la población económicamente activa año con año y se generan 12,000 empleos. Estamos mal en eso. Y luego el tema de la salud, el tema de la institucionalidad democrática, etcétera. Eso es un verdadero diálogo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podemos hablar aisladamente de algunos temas. Y le pongo un ejemplo. Este gobierno dice que no tiene dinero, ¿verdad? Y que necesita 900 millones. Pero tiene dinero para estar haciendo spots de televisión y cuñas en la radio, en donde el presidente sale acusando a la Sala de lo Constitucional que el problema de la seguridad no se va a resolver porque ellos les han vetado los 900 millones, lo cual, para comenzar, y con todo el respeto, señor presidente, me parece ridícula esa posición, porque ya les echó a ustedes, los medios de comunicación, la culpa la vez pasada, ahora se lo está echando a la Sala, pero él mismo lo dice, de los 900 millones, 100 son para seguridad. Necesitamos 100 millones de dólares para seguridad, revisémoslos, veamos para qué son, sentémonos. Que el ministro de la Seguridad y su equipo hagan el listado. Dicen que ayer un expresidente de la República estaba hablando en algún programa diciendo de que ahí se iban a comprar chalecos, que se iban a comprar radiopatrullas, armas. Bueno, yo vi que entregaron ya un montón de chalecos, pero supongamos que se necesitan más, que ojalá así sea para resguardar a los policías y a los soldados. Pues hombre, veamos en qué es, para qué son, y discutamos los 100 millones, pero no queramos justificar que la Sala, porque el FMLN y sus aliados hicieron un mal procedimiento para aprobar un endeudamiento de 900 millones, se esté peleando el presidente de la República diciéndole a la Sala de que ellos son los causantes de los problemas que van a haber en la seguridad. Es decir, le están queriendo echar la culpa al que no lo tiene. ¿Quieren 100 millones para la seguridad? Revisémoslo, veamos qué es. ¿Usted está abierto a platicar entonces con Medardo González sobre este tema? Siempre o de repente hemos estado. Directamente con el presidente de la República. ¿Cómo va a creer usted que un tema tan importante como la seguridad no nos va a interesar? Ejemplo, se aprobaron, me puedo equivocar en los números, pero había un préstamo de 30 millones que incluía los brazaletes para los reos que están en ese proceso, que están listos a salir, pues, que en la fase de confianza le llaman. ¿Y a dónde están los brazaletes? Ya los compraron. Y ese préstamo tiene, no sé, 9 meses. Entonces, también lo que sucede es que este gobierno no le gusta rendir cuentas. Y por eso que nosotros hemos insistido, tiene que haber una ley de responsabilidad fiscal, que fue un acuerdo firmado por el ministro de Hacienda, que por cierto ayer me comentaron, yo no lo escuché, de una expresión bien fuerte en contra de unos empresarios que le habían puesto una demanda. El ministro firmó el secretario Jato Asbuni, firmamos los secretarios generales o presidentes o sus representantes y los jefes de la fracción legislativa de las fracciones legislativas en octubre del 2012, y eso no se ha dado. Claro, hace mes y medio la presidenta de la comisión, por cierto, la diputada Lorena Peña, ahora presidenta de la Asamblea, lo que hizo fue presentar un anteproyecto que no tenía ningún diente y que no iba a servir de nada. ¿Por qué no van a rendir cuentas si tanto han hablado de transparencia? Criticaron a los gobiernos anteriores y dijeron que ellos iban a actuar diferente a los gobiernos anteriores porque iban a ser sumamente transparentes, y el anterior presidente ni siquiera le daba los fondos al Instituto de Acceso a la Información. Entonces uno dice, están hablando en doble discurso. ¿Quieren hablar de esto? Muy bien, revisémoslo y hagamos la ley de responsabilidad fiscal. Para cerrar este punto de las negociaciones, por lo menos en estos niveles, don Jorge, la pregunta sería, ¿usted ha podido finalmente conversar con el señor presidente Salvador Sánchez Serén, como me lo dijo hace 3 meses que estaba intentando hacerlo? No, de hecho la única vez que yo he platicado con él solos, desde que él es presidente, fue en el mes de enero, una reunión de unos 20 minutos, solo. Entre el 1 de junio y los primeros días de enero he estado en un par de reuniones en Casa Presidencial con todos los partidos políticos y en una reunión en donde había un grupo de Arena, que fue esa del 15 de agosto, él y el secretario, en donde se abordaron pues algunos de estos temas, pero sentarnos a hablar
de cómo hacer un plan de país que nos saque adelante, no lo hemos hecho. Debo decirlo y agradecerlo públicamente a la OEA, que ha estado muy interesada y nos ha tratado de acompañar. Tal vez un día voy a venir y le voy a traer todos los documentos que nos circulamos entre la OEA, nosotros, el PNUD incluso, Casa Presidencial, el FMLN, y por qué no, hoy lo puedo decir porque ya no se dio. 2 veces tuvimos acuerdo de irnos fuera del país a sentarnos para tener un acercamiento, para romper el hielo, pues, y sin la presión de medios ni de nadie, empezar a dialogar, así como en el pasado para los acuerdos de paz se comenzó con unas reuniones bilaterales fuera del país. No, obviamente nosotros no nos estábamos pensando ir ni a Europa ni aquí mismo en Centroamérica, y las 2 veces el FMLN o el gobierno, no sé quién de los dos, la canceló. Yo obtengo hasta los correos en donde las personas involucradas, los facilitadores nos daban fechas, lugares, días, y simplemente... Y los facilitadores en la OEA, y se reunirían con quien intuyo que con Medardo González probablemente, con el vicepresidente. Mire, nosotros definimos quiénes éramos la comisión que íbamos a estar ahí, y éramos 5 personas. Ellos, por lo menos que yo sepa, nosotros nunca conocimos quién iba a ser, quiénes iban a conformar la comisión. Intuíamos que iba a estar Medardo y también Hato Asbun. No sé si el presidente se iba a sumar a alguna de esas reuniones, porque el ex secretario general de la OEA, el señor Insulza, incluso ofreció participar él en una de esas que iba a ser en Guatemala. Bueno, ya dije a dónde. Ahí íbamos a tener la reunión y a última hora se canceló. Bueno, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos y hablamos acerca de esos 900 millones y lo que se necesita para obtenerlos. Ya volvemos. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, señor Velado, por lo menos por el momento esos 900 millones para el gobierno central están en stand-by debido a esta medida cautelar de la Sala de lo Constitucional, pero esto está obligando al gobierno a buscar esos fondos. No descartan que se cree una especie de fosseguridad, de un nuevo impuesto para tratar de tener y obtener ese dinero desde ahí. Ahora, otra vía podría ser la vía legislativa, y es lo que insinuaba la presidenta Lorena Peña cuando decía que de repente no tener estos fondos los iba a arrojar a ellos, a los brazos del Partido Arena para negociar. Pero quiero que escuchemos cuando hablamos de negociar, cómo lo consideró el secretario de Comunicaciones, don Eugenio Chicas, hace un par de días, cuando vino y habló con nosotros acerca de las negociaciones legislativas en el Pleno. Escuchemos. Nosotros no estamos en la lógica de ignorar que Arena es una oposición respetable. Yo creo que este gobierno no puede dejarse rentear por ningún partido político. No puede dejarse chantajear por ningún partido político. Bueno, duras palabras del secretario de Comunicaciones. Me alegra que Eugenio hable de rentear y chantajear. Sin embargo, Eugenio, no veo que tu partido esté actuando así. ¿Por qué se dejaron chantajear y rentear de gana? Que no me digan de que han puesto al señor Gallegos como presidente de la Asamblea Legislativa por la mitad del periodo porque no ha habido chantaje y renta. Ellos son los que los quieren chantajear y los que los han estado chantajeando todos estos años. Nosotros, incluso en el mes de junio, a finales de junio del año 2009, con la presencia de Medardo González y la presencia de Hato Asbun, con el señor presidente de la República, el expresidente Cristiani, que entonces era presidente de nuestro partido, y este servidor, tuvimos una larga conversación para hablar de gobernabilidad y les pusimos las cartas sobre la mesa y nosotros no estábamos pidiendo nada más que respeto mutuo. Sin embargo, ellos optaron por apoyar movimientos de división y ¿qué es lo que construyeron? Construyeron un monstruo que los pasa chantajeando todo el tiempo. Entonces, nosotros como Arena no estamos renteando,
Esa no es la manera en que nosotros trabajamos. La manera que nosotros trabajamos es a favor de la población salvadoreña. Entonces, cuando él habla de que no nos puede ignorar, pues qué bien. Pero en su partido y en su gobierno, pues porque él es miembro del FMLN y el gobierno es del FMLN, en estos 6 años se ha tratado de hacer de todo. Incluso yo quiero recordar que públicamente el FMLN y algunos diputados, me acuerdo de un diputado de apellido González que dicen que es sobrino de Medardo, yo no sé, de allá de San Miguel, en una de las plenarias nos gritó de todo y nos dijo de que ellos estaban llevando al país por el socialismo del siglo XXI, nos dijeron de que, bueno, Roberto Lorenzana dijo que Arena iba a volar en 1000 pedazos, es decir, el objetivo de ellos es el poder absoluto, y yo creo que los salvadoreños no nos debemos de dejar hipnotizar. El FMLN lo que quiere es el poder absoluto, y lo que no lograron por el voto del pueblo, lo van a lograr de cualquier otra manera, según ellos. Lo que pasa es que se han topado con un partido fortalecido como es Arena, que no les ha permitido llegar a ese mal sueño que ellos tienen. Ellos creían que con todo el poder que tenían del Estado, que por cierto lo han utilizado para persecución política, cosa que Arena jamás lo hizo. Entonces, con la persecución política, con los fondos de ALBA, con el Estado completo, es decir, principalmente el gobierno, el Ejecutivo, con toda esa gran cantidad de recursos, entre ellos recursos económicos, creyeron que ellos en estas elecciones iban a sacar 37 o 38 diputados. Yo les recuerdo, y si no, busquémoslo. ¿Cuáles fueron las primeras declaraciones del secretario general del FMLN? Hemos ganado 36 diputados, dijo él. Y después dijo, vamos a gobernar el 65% de la población con las alcaldías. ¿Y a dónde está eso? Sacaron 31 y gobiernan 38 o 39% de la población con sus alcaldías. Nosotros gobernamos el 50% y tenemos 35 diputados. Entonces ellos recibieron un revés enorme en estas elecciones. ¿Por qué? Porque el pueblo salvadoreño está harto de las mentiras de ellos. Porque el pueblo salvadoreño se da cuenta que han sido totalmente ineficientes, no han podido solventar ni un problema. Hoy resulta que hay más asesinatos en este momento de lo que habían antes. Y dice el otro día, no sé si fue el ministro de la Seguridad, no, pero es que en esos asesinatos diarios están incluidos los pandilleros que mueren en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Yo me recuerdo que para la guerra, todos los días, el ejército o el gobierno decía, murieron tantas personas en enfrentamientos, tantas bajas, si es que las hubieron entre los soldados, tantas bajas en la guerrilla. Y después uno podía decir, bueno, entonces quiere decir que hay 1, 2, 3 muertos que no tuvieron nada que ver en esto. Pero en este momento, si no nos están diciendo esto, es una pregunta, ¿es porque no lo controlan? ¿O es porque están utilizando medidas de exterminio que no son las convencionales? Entonces, cuando la gente, Carlos y amigos televidentes, se da cuenta de que este gobierno es un gobierno, con todo respeto, incapaz, se molesta y lo que hace es usar el arma más poderosa del hombre libre, que es el voto. Y con el voto, lo que la gente le dijo a este país fue: queremos diálogos y acuerdos, porque a nadie le dieron el poder absoluto. Nosotros tenemos el 42% de los diputados, poco más del 42% de la votación. Para diputados tenemos la mayoría de alcaldías, ya lo dije, más del 50%, el 50% de la población es lo que gobernamos. Pero no nos dio el poder absoluto, no nos dio 43 diputados, entonces tenemos que, pero tampoco se lo dio al frente, entonces tenemos que llegar a acuerdos de nación, porque dialogar podemos dialogar años y no llegar a ningún acuerdo. Ahora, ya hablando de negociaciones, quiero tocar 2 puntos. El primero es, bueno, esta intención de crear un nuevo impuesto para la seguridad. ¿Cuál sería la posición del Partido Arena en este punto? Pero luego, siempre va a hacer falta dinero, y ese dinero seguramente tendrá que venir de ratificación de préstamos. ¿Qué condiciones pondrían ustedes para ratificarlos? Bueno, primero, quiero decirle que este tema de los impuestos no es nuevo. Antes de que terminara la legislatura anterior,
tuvimos unos acercamientos para tratar de consensuar la ley de responsabilidad fiscal. Ahí estuvo en alguna reunión Lorena Peña, en alguna otra estuvo Medardo González, en otra estuvo la jefe de fracción, doña Norma Guevara. Es decir, hubo 2 o 3 reuniones que se trató, pero como le digo, no pudo caminar porque lo que estaban presentando era nada. En una de esas reuniones, por cierto, el secretario Jato Asbun dijo: miren, yo quisiera que nos esperáramos una semana, que estuviera presente el ministro de Hacienda para poder hablar más de estos temas. Entonces perdimos una semana y el ministro de Hacienda de todos modos no llegó a la siguiente reunión. Entonces, como no ha llegado el ministro de Hacienda, el secretario Asbun le pidió al PNUD, al PNUD, que hiciera una presentación de una cantidad de impuestos que aparentemente, no sé si es que el PNUD le estaba recomendando al gobierno o el gobierno le había pedido al PNUD que los analizara. Y ahí estaba, esto estoy hablando hace, ¿qué?, 2 meses. Ahí estaba una lista de impuestos que de todos modos los estaban pensando echar a andar, aún cuando los 900 millones se aprobaran o no se aprobaran, porque los 900 millones ya estaban en el pipeline, como dicen, ya listos a llevarlos a la Asamblea Legislativa. O sea que no es nuevo. Que se necesita plata para combatir todo este tema de la seguridad. Bueno, ya lo vino a decir Giuliani. Yo no le puedo decir si se necesita o no se necesita dinero. Lo que sí les puedo decir es que cada centavo invertido en seguridad tiene que ser bien invertido. Y ese es el problema. El problema es que ellos no bajan el gasto. Si a usted se le aumentan sus gastos porque tiene que mandar a sus hijos a la universidad, por lo que sea, pues usted busca la manera de generarse más ingresos. Estos gobiernos han sido hábiles exponiéndonos impuestos y le han aumentado el ingreso al Estado, pero también han aumentado el gasto. Mientras no reduzcan el gasto, y no estoy hablando de la inversión, del gasto, mientras no reduzcan el gasto, no va a haber manera que esto salga adelante. Ok, entonces la posición en torno a ese impuesto de seguridad sería: usted definitivamente no irían sus votos. No, yo no he dicho eso. Hay que revisarlo. Lo que sí es, necesitamos 2 cosas bien importantes. La primera es, porque este ya no solo es el tema de la seguridad, son todos los otros temas. El señor ministro dizque ha mostrado las cifras, pero en alguna reunión hace bastantes meses atrás en Casa Presidencial se aceptó de que no estaban bien claras las cifras. Tenemos que aclarar cuáles son esas cifras, cuál es la situación económica del gobierno verdaderamente, o sea, clara. Y lo otro es la ley de responsabilidad fiscal. Vuelvo a lo que decía antes, la ley de responsabilidad fiscal nos sirve, entre otras cosas, para asegurarnos que los fondos van a ir a dar donde tienen que dar. Imagínense cómo es posible que hace un poco tiempo atrás movieron fondos de educación para otro ministerio, no recuerdo ni para qué, cuando se supone que aquí se necesita invertir en educación. ¿Y quién nos garantiza que no le van a quitar fondos de esos 100 millones o de cualquier otro a seguridad para dárselos, yo no sé, a Ciudad Mujer, por decir algo, que no estoy diciendo que sea un mal proyecto ni mucho menos, sino que hay que verlo, pues hay que sentarse, hay que revisarlo. El problema de la seguridad no es un problema político, o el problema de la inseguridad no es un problema político, es un problema que nos afecta a todos los salvadoreños, no importa clases sociales, no importa nada, a todos nos está afectando de alguna manera. Entonces, ¿estarían dispuestos a votar por el seguridad siempre y cuando ustedes estuvieran claro de que ese dinero efectivamente va a ser bien usado, va a ser efectivamente usado, creo que es la palabra, y va a haber medidas de control? O sea, tenemos que saber. Yo me acuerdo cuando el presidente del gobierno anterior habló de poner un impuesto similar al de Colombia. Ahí estábamos, un buen grupo en esa reunión, y la propuesta fue: mire, presidente, haga lo mismo que hizo Colombia, conforme una comisión que administre eso. Vaya, hoy tienen el Consejo de Seguridad. ¿Por qué no el Consejo de Seguridad? No quiero decir que el Consejo de Seguridad va a ser el que decide en qué se invierte, va a ser el garante de que esos fondos se van a usar de alguna manera. Pudiera ser. Ok, pero aún así va a hacer falta por lo menos 800 millones de dólares más que tendrán que venir de ratificación de préstamos. ¿Qué condición pondrían ustedes para dar sus votos?
efectivamente que se apruebe esta ley de responsabilidad fiscal como Arena la quiere? Yo creo, no es como Arena la quiere, es como el país la necesita. Y el país la necesita una ley de responsabilidad fiscal que limite el endeudamiento. ¿Ya? Que el endeudamiento sea para lo que verdaderamente le va a generar al país un retorno. Porque, es decir, nosotros, por ejemplo, votamos por el bypass allá, el nuevo bypass en San Miguel, porque le va a generar trabajo a la zona y es una inversión. Nosotros hemos votado por un montón de préstamos por inversión, pero la ley de responsabilidad fiscal no es a la medida de Arena, es a la medida de lo que necesita el país. Hagamos las consultas, que lleguen las ONGs que les interesa el tema de transparencia, el tema económico, el tema fiscal, que nos den sus opiniones. Algunas universidades con sus departamentos de economía, de finanzas, y los partidos políticos, obviamente. Es que lo que pasa es que y esto creo que lo debería haber dicho antes, cuando nosotros hablamos de un gran acuerdo de nación, no estamos hablando de un acuerdo Arena-FMLN o Arena-Gobierno, estamos hablando de un acuerdo que involucra a todas las fuerzas políticas, pero también a las fuerzas económicas y sociales de este país, que tienen derecho a participar de un acuerdo de nación. Sindicatos, hay que escucharlos, hay que ver cómo unificamos a todas las fuerzas, repito, económicas, sociales y políticas de este país para sacar el país adelante. Si el país es de todos, el país no es del FMLN o de Arena o de cualquier otro partido, el país es de los salvadoreños, y nosotros como salvadoreños hemos demostrado en nuestra historia, no reciente, de toda la vida, que hemos sido guerreros en el sentido de que hemos luchado por nuestros ideales y nos hemos levantado de muchas caídas. ¿Cuántos desastres naturales han habido en este país, por Dios santo? Y los salvadoreños nos hemos levantado. ¿Cuántas crisis económicas? ¿Cuántas crisis políticas? Y aquí estamos. Aquí estamos. Y algunas veces, algunas personas que no hemos tenido una participación muy activa en algo, llegamos a eso porque nos interesa. Y estoy hablando a las gremiales, a la política. Entonces, el país es de todos. Usted aporta muchísimo al país cuando aquí en este programa abiertamente y de una manera democrática invita a políticos, a empresarios, a que opinen. Entonces, este país merece más, merece mucho más. Y no puede ser que ese egoísmo por apegarse a una ideología no permita que este país salga adelante. Ok, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa y volvemos. Bueno, llegamos a la final del programa. No me resta más que agradecerle, señor Velado, por haber estado esta mañana aquí en República. Al contrario, Carlos, muchas gracias a usted, muchas gracias a los amigos televidentes, y vuelvo a aprovechar de invitar al FMLN y al gobierno a que tengamos un diálogo sincero, incluso, ¿por qué no?, si es necesario, un diálogo abierto para que la gente vea, y ojalá también se diera la oportunidad de debatir públicamente en programas como este, pues Bueno, para mí sería un placer tenerlos acá, aquí me debatiendo por la República. Bueno, listo. Gracias, señor Velado. A ustedes, amigos, los espero este próximo lunes a las 6:30 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana y recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.